Estás entrando al mundo de pueblos y leyendas. Estás comenzando a respirar el miedo. Suscríbete. Es la forma en que puedes ayudarnos a que este proyecto crezca. Comparte nuestro contenido, dale pulgar arriba a este video y comparte con nosotros tu experiencia. Esto es Pueblos y Leyendas. Te habla Hugo Flores. Comenzamos. Hola, buenas tardes. No sé si por este medio puedo enviarles mi historia que, aunque trato de encontrarle una respuesta lógica, no he podido. Tengo 29 años. Por razones de seguridad o miedo, omitiré mi nombre. Tengo casi 4 años de casada con un hombre increíble. Mi esposo es una gran persona. Llevamos un matrimonio muy bonito. Nos respetamos. Hemos formado una familia muy linda. Somos de Monterrey. Yo soy doctora y él es ingeniero. Por nuestros trabajos siempre llegamos cansados a casa y acostumbramos cocinar juntos para ponernos al día y platicar un poco antes de dormir. Todo empezó en el 2021. Mi mejor amigo nos visitó en nuestra casa y teníamos un año de casados. Mientras yo platicaba con él en la cocina, mi esposo estaba lavando su camioneta. Cuando veo que mi mejor amigo se queda viendo espantado hacia la ventana de la cocina por la que claramente se podía ver a mi esposo, me dice: «Oye, ¿quién está con tu esposo? Mira, ahí detrás de él». Yo no quería mirar porque yo ya sabía. Yo ya había visto eso detrás de mi esposo en anteriores ocasiones. Decidí hacer como si no hubiera escuchado, y mi amigo me dijo rápidamente: «Olvídalo, creo que ya es tarde y estoy viendo visiones. Mejor me voy». Yo no quise preguntar ni decir nada al respecto, pero mi amigo antes de despedirse me mostró su brazo y me dijo: «Todavía siento escalofríos. Mira mi piel de gallina». Solo me reí y se fue. No le quise comentar nada a mi esposo de lo que mi amigo vio, ni de lo que yo veía pegado a él desde hace tiempo. En otra ocasión yo estaba en la sala y hacia el porche de la casa hay un pequeño jardín. Mi esposo lo estaba arreglando un poco y quité mi vista de la televisión. Miré hacia él y rápidamente vi que alguien estaba junto a él. Ahora lo vi claramente. Eso que vi era la forma de un hombre un poco más bajo que mi esposo. Mi esposo mide 1,80 m. El aspecto de eso era macabro. Piel pálida, grisácea, con una mueca de dolor, pero a la vez como si se estuviera burlando de mí o de mi esposo. Su ropa se ve antigua, desgastada, y sus ojos solo son cuencas negras. No alcancé a ver más. No puedo describirlo físicamente, pero vi cómo rodeó a mi esposo mientras a mí me veía con una sonrisa burlona. Todo pasó muy rápido. Mi esposo miró hacia mí y me habló: «Amor, amor, ¿qué tienes?». Cuando reaccioné, él ya estaba junto a mí y me abrazaba. Dice que yo estaba apuntando a la ventana del jardín con lágrimas en los ojos, completamente asustada. Esa noche nos fuimos a dormir temprano. Me acosté y mi esposo estaba raro. Me hablaba, pero yo lo noté un poco distante. Tenía tanto sueño y miedo que me quedé dormida y mi esposo a un lado mío. En la madrugada nos despertaron unos golpes como si quisieran entrar a la casa. Yo iba a llamar a la policía y mi esposo se asomó por la ventana de la recámara que da hacia la calle. No vio nada. De repente los golpes pararon, pero nos quedamos despiertos. Cuando casi nos dormíamos de nuevo, escuchamos que alguien se rió afuera de nuestra recámara.
Mi esposo, harto de esto, abrió la puerta y salió buscando a algo o a alguien. Yo tenía miedo de quedarme sola. Cuando me quise salir del cuarto, vi que mi esposo venía y solo me dijo: acuéstate. Escuches lo que escuches, no digas nada. Ya casi amanece. Nos volvimos a quedar dormidos, pero de repente me desperté y me volteé para abrazarlo. Cuando me giré, vi que esa cosa estaba a un lado de mi esposo, de pie, junto a él. Se le quedaba viendo como si quisiera comérselo. Yo me moría de miedo, y ahí fue cuando mi esposo abrió los ojos y me dijo: aquí está. Por fin lo encontré. Pero esa no era la voz de mi esposo. Era una voz macabra y rasposa que salía de esa cosa que acecha a mi marido. Rápido me levanté gritando y mi esposo también se levantó. Al día siguiente platicamos lo que había pasado y notamos que mi esposo tenía el cuello con marcas de dedos. Él no recuerda nada, pero llevan varias noches que yo veo esa cosa parada a un lado de la cama, justo a un lado de él, viéndolo, sin moverse, y de pronto desaparece. Veo cómo lo ha seguido mientras él va a la cocina o está en el patio. Le conté a mi suegra y a mi mamá. Mi esposo ya lo sabe, pero creo que lo ignora para que a mí no me dé miedo. Mi suegra me recomendó que pusiera pirul y romero en nuestra recámara para ahuyentar los malos espíritus. Pero esa cosa cada vez aparece más frecuente. Es como si nada funcionara. Mi esposo cada vez está más delgado, ojeroso y débil. Hay días en los que no me habla. Es como si fuera otro. Tengo miedo. No sé si a alguien ya le ha sucedido esto. Espero que alguien pueda ayudarnos. No quiero que nada malo le pase a mi esposo. Ahora todo empeoró. Mi esposo empezó a recuperar peso, pero sigue distante. Hasta llegué a pensar que mi esposo ya tenía a alguien más, pero todo ha dado un giro inesperado. Ahora eso lo sigue también a su trabajo. Lo he visto en la camioneta de mi esposo. En una ocasión fuimos a una fiesta y al regresar a la casa mi esposo me dijo que se iría a bañar, ya que olía a cigarro de la gente que estaba fumando. Yo quise alcanzarlo en la regadera, pero lo que vi en la puerta del baño me dejó helada. Esa cosa que está pegada a mi esposo estaba dándome la espalda y el sonido de sus uñas raspando la puerta como si quisiera entrar. No me dejaba mover, hasta que esa cosa se giró y me miró. Ahora tiene aspecto de mujer. Buscamos ayuda en la iglesia, pero el padre solo se echó a reír de mí y me dijo que si tan católica era, no tenía por qué creer en seres demoníacos, ni siquiera en ángeles. Eso fue algo que me pareció extraño. El padre tenía prisa porque yo me fuera, así que salí desesperada de esa iglesia. Antes de continuar, les quiero contar que compramos otra casa. La verdad fue una oferta que no pudimos desaprovechar y decidimos mudarnos a la nueva casa ya que está más cerca de mis padres y en una muy buena zona. Esta casa es de 2 plantas. La segunda planta la tenemos en remodelación. Un día mi esposo despertó y de la nada me dijo que tenía demasiado miedo. Me pidió que fuéramos a misa. Era domingo. Fuimos. De regreso pasamos a almorzar. Mi esposo se veía más tranquilo. Quiso ir a la segunda planta a revisar unas cosas de la construcción. De pronto escuché unas tablas de madera como si las arrastraran. Yo pensé que era mi esposo. No les miento, eran apenas las 2 o las 3 de la tarde. Cuando escuché uno de sus gritos, subí rápido pensando que había tenido un accidente o algo así. Cuando subí las escaleras corriendo, mi esposo me dijo: ya lo vi, ya lo vi. Me sigue a mí, pero también te quiere a ti. Eso me dejó helada.
Dice mi esposo que él estaba acomodando unas tablas cuando escuchó un crujir de la cimbra de la construcción. Pudo ver a ese ente parado a un lado de él, y al voltear al techo me vio a mí, colgando de una cuerda atada a una viga de madera. Por eso gritó: «Esto nos está consumiendo. Ya buscamos ayuda». Pero incluso en la nueva casa notamos que se ha cubierto de sombras, como si algo habitara en ella además de nosotros. Actualmente, les escribo esto en julio de 2023. Mi esposo y yo estamos más tranquilos, pero descubrimos que efectivamente a mi esposo lo trabajaron con un muerto. Palabras de una persona que nos ayudó mucho y que radica también aquí en Monterrey. Visité al párroco que me recomendaron. Me ayudó bastante y por seguridad de él, no diré su nombre. Él me canalizó con la persona de quien voy a hablar. Llegué a la iglesia y platicamos con el padre. Nos reconfortó, pero nos dijo que ese tipo de cosas existen, pero que desafortunadamente no es un exorcismo y la iglesia no le permitiría ayudarnos. Nos contó que en una ocasión alguien le habló de una persona que nos recomendaría, y resulta que ayuda a las personas que él no puede ayudar. Llegamos con este señor y lo primero que nos dijo fue que mi esposo tenía algo muy malo, que por eso su pérdida de peso y su pérdida de concentración. Mi esposo todos los días llegaba cansado e incluso en una ocasión casi chocaba contra una camioneta en la avenida Constitución en Monterrey. Los que son de aquí saben que esa avenida tiene muchas entradas y salidas. Todo mundo maneja arriba de los 80 o 100 kilómetros por hora. A un lado está un río enorme, seco. Se llama Santa Catarina. Esa vez que mi esposo casi chocaba, me cuenta que por el retrovisor vio a esa cosa que lo seguía. Luego lo vio sentado en el asiento trasero, con una sonrisa macabra. Fue en ese momento que él se desconcentró. Cuando lo empezaron a limpiar la primera vez, mi esposo comenzó a vomitar, pero lo hacía por la nariz. Una especie de moco verdoso, café, y su desesperación no le permitía hablar por ese vómito. El señor que lo limpió solamente me dijo: «Usted es doctora. Sé que solo cree en la ciencia y en lo que sus ojos pueden ver. Pero si en verdad ama a su esposo, tendrá que ser valiente por lo siguiente que viene. Él está en peligro de muerte, pero lo vamos a sacar. Y esto que le sembraron fue un familiar suyo», me dijo mientras yo veía a mi esposo, el cual estaba tratando de recuperarse. Nos fuimos a casa asustados por lo que vimos, pero con tristeza al saber que alguien de la familia lo estaba dañando. La primera noche después de la limpia todo estaba relativamente bien, pero a los 3 días mi esposo quiso atentar contra su vida. Yo estaba dormida, solo escuché un ruido muy fuerte en el techo. Recordarán que la nueva casa es de 2 plantas y el segundo piso está en construcción. Cuando escuché el ruido salí de la recámara y vi la puerta de la lavandería abierta. Esta puerta conecta a unas escaleras provisionales de la segunda planta. No sé por qué, pero mis pies no se podían mover. Sentía muy pesado mi cuerpo hasta que con lágrimas en los ojos pude orar y poco a poco pude subir la escalera en medio de la noche. Al subir, vi el cuerpo de mi esposo colgando de una cuerda amarrada a una de las vigas de la construcción. En mi desesperación les marqué a mis papás y le hablé a un vecino para que me ayudara a bajar el cuerpo de mi esposo. Afortunadamente la M es una empresa de ambulancias privadas. Llegó pronto a mi casa, revisaron a mi esposo. Afortunadamente, lo bajamos a tiempo. Uno de los médicos nos dijo que no habría secuelas, que solo tendríamos que ir a un hospital para hacer una revisión
y unos estudios más completos. Por fortuna todo salió bien. Solo unas pequeñas lesiones en el cuello por la cuerda. Nos dijeron que era indispensable llevarlo al psiquiatra. ¿Cómo les iba a explicar a los doctores que no era un tema psiquiátrico? Ellos no me creerían por muy doctora que yo fuera también. Hasta me podrían enviar también a mí por las incoherencias que les diría. Dieron de alta a mi esposo. Regresamos a casa a los 2 días y mi vecino me comentó que esa noche que bajamos el cuerpo de la viga, él alcanzó a ver algo en la orilla de la construcción. Dice que era una sombra tétrica, pero estoy segura que él también vio lo que nosotros veíamos. En esa semana volvimos a ir con la persona que estaba limpiando a mi esposo y le platicamos lo que sucedió. Lo volvió a limpiar, pero esta vez mi esposo vomitaba negro y le quedó un sabor muy amargo en la boca. Esa misma noche vimos cómo ese ente estaba en el techo de nuestra recámara y de pronto desapareció. Al día siguiente recibimos una llamada de casa de mis suegros. Nos informaban que mi concuña Esperanza había fallecido de una forma muy fea. Esperanza era la esposa de uno de los hermanos de mi esposo. Se había colgado del protector de la ventana del baño de su casa. Nos quedamos petrificados. Nos dio tanto miedo que nos fuimos de inmediato a casa de mi cuñado. Mi esposo se veía mucho mejor. Ese día antes de irnos comió demasiado, como si no hubiera comido en semanas. Se encontraba de mejor humor y hasta nuestra casa se veía iluminada. Cuando llegamos a casa de su hermano, él estaba llorando desconsolado. Mi esposo entró y lo abrazó. Y lo que mi esposo y él platicaron cuando estaban solos me dejó espantada. Peor aún, lo pude ver con mis propios ojos. Mi esposo me cuenta que su hermano la encontró muerta y que no podía cortar la sábana con la que había hecho eso. Entonces fue a buscar a un cuarto desocupado unas tijeras o algo para cortar la sábana. Cuando estaba revolviendo las cosas, dice que encontró muchas velas negras y fotos mías y de mi esposo en una caja con tierra, alfileres, oraciones. Mi cuñado no paraba de pedir perdón a mi esposo y a mí, diciendo que él no sabía que su esposa tenía eso ahí, y nosotros jamás dijimos que fuimos con esa persona a curar a mi esposo. Sabemos que eso se le pudo haber regresado a mi concuña, y por eso terminó mal. Hasta ahora no hemos visto nada. Mi esposo continúa muy tranquilo. Mi casa está bien y no hemos visto ni escuchado nada. Por favor, no dejen que las cosas malas les pasen. Nosotros no creíamos, pero ahora creemos en el mal que las personas pueden hacer. Cuídense hasta de la familia y espero que en verdad esto ya se haya terminado. Gracias por leerme. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Los esperamos la madrugada del próximo miércoles. Mientras tanto, los dejamos dormir. Llegó la hora de apagar la luz y no olvides cerrar la puerta.